Bueno, si me permites, me remonto un poco más atrás con dos pinceladas y entro a continuación en lo que me preguntas. Porque en realidad la respuesta teórica es la transformación del concepto de nación. Es decir, la nación es un concepto cultural, es una realidad existencial, humana, que es ajena a la política. La nación se integra luego en comunidades políticas y durante mucho tiempo, durante todo el medievo y durante toda la edad moderna, en el mundo hispánico, el mundo europeo es otra cosa diferente, podríamos encontrar la existencia de una comunidad política que está integrada por diversas realidades culturales que podemos llamar nacionales y que sería bueno seguir llamando nacionales, pero que la intoxicación ideológica del lenguaje moderno hace que haya que tomar algunas precauciones, ¿no? En el caso de Cataluña, yo creo que estamos en presencia de uno de estos casos en los que realmente estamos con un conjunto de caracteres culturales y sociales que justifican plenamente que se haya podido hablar de una nación. Tiene una larguísima trayectoria desde la época de la marca hispánica, de su independización de los carolingios, pero desde el inicio esa catalanidad es plenamente hispánica, es plenamente española, desde el inicio. Es que incluso caracteriológicamente, más allá de las diferencias que existen entre los distintos territorios hispánicos y las distintas tradiciones hispánicas, a mí me parece muy evidente que en la propia historia de la Cataluña medieval no es una historia profundamente diferente de la Castilla medieval. Existe una unidad de acción y de fe en la empresa de la Reconquista. En realidad la Reconquista es la que marca las naciones culturales en el mundo hispánico. Hay tres formas fundamentales distintas de la Reconquista. La que recoge la idea imperial visigoda y que se asienta en Asturias y luego en León. La que podríamos decir que es una variante de esta, pero que tiene una singularidad étnica original y posteriormente cultural y jurídica, que es el mundo vasco, que es el mundo castellano. Esto a los nacionalistas vascos les hará que se les salgan sarpullidos, pero probablemente el modo vasco de la Reconquista es el modo castellano. Y finalmente el modo mediterráneo, ese modo que es Cataluña, que es todo lo que luego va a ser la corona de Aragón, pero que tiene singular fuerza en Cataluña. Tiene singular fuerza. Entonces, eso desde el inicio, pero podemos encontrar testimonios múltiples. Podemos encontrar testimonios de Jaime I diciendo que Cataluña es uno de los reinos más bellos de España. Podemos encontrar las declaraciones de teóricos como Eiximenis hablando de la pureza de Cataluña en España. Podemos encontrar las crónicas de Pedro el Ceremonioso hablando con total naturalidad de España. Es decir, cuando uno ve todos los textos medievales, es que no hay una dialéctica entre Cataluña y España, hay una natural pertenencia, integración múltiple. ¿Cuándo surgen, y podemos decir que hay algún momento en el que surgen problemas? Sí, las fricciones surgen en muchos momentos, porque se trata de identidades que han tenido una independencia política superior, pero que se han ido posteriormente integrando en un universo cada vez más complejo. Y por eso está, por ejemplo, el momento que no ha sido evocado por María, pero que podría haberlo sido como antecedente muy importante de la Guerra de Sucesión, que es la Guerra de 1640, Exacto. Que tiene una importancia extraordinaria, porque ya implica un primer momento en el que ante una política del conde duque de Olivares, digamos centralista, se podría decir imitadora de Francia, aunque solo sea parcialmente, se produce una reacción por parte de los catalanes que quieren seguir apegados a sus leyes, a sus tradiciones, a sus instituciones, a su modo de regirse, lo cual es perfectamente razonable y que yo comparto. Ahora bien, esta guerra en la que entra insidiosamente Francia. Francia, el enemigo natural e histórico de Cataluña no es Castilla y no es el mundo hispánico, es Francia. Esto hay que decirlo porque históricamente es así. Y Francia interviene de modo insidioso en ese conflicto que se resuelve favorablemente. Y luego, y aquí es donde viene el misterio, las ironías de la historia o de la providencia, cuando muere Carlos II sin sucesión, después de haber intentado dejar al príncipe elector de Baviera, que desgraciadamente muere pocos meses después de ese primer testamento, porque si esto no hubiera ocurrido, el conflicto internacional se habría ahorrado, porque el problema se trataba
fundamentalmente de un problema internacional. Se trataba de que, por un lado, Austria no admitía que pudiera haber una unión dinástica entre las Españas y Francia, y por otra parte Francia no admitía que pudiera mantenerse una unión dinástica entre Austria y las Españas. Y esa lucha, ese conflicto, es un conflicto internacional, en el que se mezclan muchas cosas. Se mezclan elementos religiosos. Y los catalanes, en un momento determinado, considerarán que las tropas que están en defensa del duque de Anjou, pues no respetan tradiciones cristianas, pero al mismo tiempo también los catalanes tienen como aliados a los tradicionales herejes, como los holandeses o como los ingleses. El asunto es muy complejo. Cataluña primero rinde fidelidad a Felipe V, al duque de Anjou, y es solamente en un momento posterior en el que, entendiendo que se han empezado a producir contrafueros, da un cambio y se suma a la causa del archiduque Carlos de Austria. En resumen, pretender que la guerra de sucesión es una guerra nacional con la que termina la historia de Cataluña, como se ha dicho en el título de algún libro famoso, es completamente falso. Es un fenómeno fundamentalmente internacional, fundamentalmente dinástico, fundamentalmente complejo, en el que es verdad que los catalanes defienden sus tradiciones, como es verdad que los castellanos también, de alguna manera, combaten a los ingleses y a los holandeses. Y sobre todo, cuando el final de la guerra es verdaderamente emocionante, ese momento en el que, pese a que Felipe V le ha pedido muy duramente al duque de Berwick que no admita ningún tipo de negociación y que es una capitulación pura y simple, que no hay negociación de la rendición, el duque de Berwick se porta de una manera muy prudente, como es sabido, no entra inmediatamente, deja pasar 24 horas y cuando entra en Barcelona no se produce ningún acto de pillaje, ningún acto de saqueo, la gente está viviendo como en todos los días, los soldados entran disciplinadamente hacia los cuarteles que se les han asignado en un gesto verdaderamente maravilloso. Pero es que el momento previo, el último bando, el famoso bando del 11 de septiembre, resulta que es un bando españolista en grado sumo. Es que se menciona en 2 ocasiones que se lucha por la libertad del Principado y de toda España. Es decir, toda la manipulación que posteriormente se ha hecho en este sentido es producto de la ideología nacionalista que, como solamente puede ver con los ojos del nacionalismo moderno toda la realidad histórica, la distorsiona convirtiendo toda la historia media y moderna a la luz de lo que son los prejuicios ideológicos del nacionalismo contemporáneo. Pues sobre todo eso seguiremos hablando. Miguel, muy brevemente, por favor. Porque brevísimamente. Yo creo que yo no comparto el asunto de Renan, pero no es el momento ahora. Yo lo único que quería decir es que el catalanismo lo que ha pretendido, el nacionalismo catalán lo que ha pretendido es que España es un Estado y Cataluña una nación. Esto es una manipulación. España es un conjunto de naciones que se han integrado y fusionado a lo largo de la historia y que conservan sus identidades. Pero esas identidades no tienen por qué tener repercusión política y eso es lo que yo niego y eso es donde está la manipulación del catalanismo. Y por eso creo que tampoco tiene razón Trías cuando decía que él comprende. No, yo creo que una cosa es que haya una serie de rasgos originales de Cataluña que justifican un ámbito propio y otra cosa distinta es ver ahí la posibilidad de la constitución de un cuerpo político propio que no ha sido nunca. Las voluntades políticas. Miguel. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Jordi Canal. Yo estaba haciendo un análisis del término de nación y de nación de naciones, o como se quiera hablar de esto, antes del 19. Es decir, una significación histórica y tradicional de la nación y no la significación política y revolucionaria que es la que le da el nacionalismo. Yo tendría algunas discrepancias luego con la interpretación de Jordi Canal, pero no es el momento tampoco. Si Dios quiere, habrá otras ocasiones. Yo lo que sí quería era decir que, en realidad, el tema más interesante en relación con el catalanismo es poner en relación el catalanismo con la propia tradición catalana, pero en el sentido que tú planteabas. Por eso yo, al ver cómo estaba planteado el programa, creo que este es un tema que no ha salido, pese a que Jordi Canal también, desde su punto de vista muy razonable, dice que eso no le interesa tanto y que lo que interesa es más bien cómo la Cataluña que hoy se pretende nacional es un constructo. Yo quisiera abordar, por muy brevemente que fuera, la conexión entre el catalanismo y la tradición catalana, porque en realidad el problema interpretativo es que el catalanismo emerge de la concentración de las energías tradicionales de Cataluña, es un destilado de la catalanidad, o por el contrario, el catalanismo es una impostura respecto de la tradición catalana. Yo sostengo esto segundo, sostengo que la tradición catalana, es decir,
En realidad los catalanistas, los nacionalistas han sostenido dos cosas. Ha habido una tesis extrinsecista, que es la que Rovira i Virgili, por ejemplo, sostiene. Él dice, miren ustedes, 1640 o 1714, yo no tengo nada que ver. Los nacionalistas catalanes no tenemos nada que ver con ello. Eso es una cosa cuyos seguidores son los carlistas de Gerona. Cosa que es cierta. Es decir, la tradición catalana, la tradición tomista, la tradición católica, la tradición de espíritu de cruzada, la tradición foral, todo eso, el heredero es el carlismo, no el nacionalismo. Es verdad que una segunda línea dentro del nacionalismo catalán, la que podríamos llamar intrinsecista, por razones de oportunidad y política, y estoy de acuerdo con Jordi Canal también en este punto, en el análisis de Prat de la Riba y de los que podrían ser considerados intrinsecistas, busca en un momento determinado, dentro de la génesis romántica, hacer ver que no hay una discontinuidad tan grande entre catalanismo y tradición catalana. Pero eso es en realidad para intentar absorber y atraer al sistema a los nietos de los carlistas. Pero es una impostura, es una impostura. No hay una conexión tradición catalana-catalanismo. La tradición catalana es la tradición de las guerras es la tradición medieval y la tradición de las guerras contrarrevolucionarias. No hay un lugar dentro del mundo y del territorio de las Españas, de los distintos reinos hispánicos, que haya hecho más guerras contra el liberalismo. Desde la Guerra Gran, si se quiere, y esto no sería contra el liberalismo, sería contra el absolutismo como precedente del liberalismo, desde la Guerra de Sucesión, la Guerra Gran contra la Convención, la guerra contra Napoleón, la guerra contra el trienio liberal, la regencia de Urgel, 1820. Y las carlistas. Los agraviats. Claro. No, las carlistas vienen luego. Los agraviats, la primera guerra carlista. La segunda dels matiners, que solamente existió en Cataluña. La tercera. Es decir, cuando uno repasa la historia de Cataluña, es una historia heroica de lucha contra el liberalismo, contra la modernidad, contra el Estado, y en defensa de la tradición política, cultural y religiosa de Cataluña y de España.